Me presento para los que no me conocen, soy Leo Meda, trabajo desde este año en la Unión con el servicio voluntario. Y bueno, estoy contento, esta fue mi iglesia por muchos años, así que volver a estar acá cuando se puede un fin de semana acompañar las actividades es una alegría. Y el tema me encanta porque bueno, el Espíritu Santo tiene el don o la fortaleza de poder ir uniendo cosas que parecen que no están unidas, ¿no? Y varias cosas que se fueron mencionando, incluso el proyecto de recién, algo de eso vamos a tocar también en el tema de hoy. Y el título tiene que ver con la incomodidad. Tiene que ver con cómo nosotros nos paramos frente a nuestro contexto, que desde Génesis 3:15 en adelante está anunciado que es un contexto de pecado. Y no hay otra forma de entender la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Un contexto de pecado es un contexto molesto, es un contexto incómodo, o debería serlo por lo menos. Y vamos a reflexionar a través de 3 personajes y cerramos con Jesús. Cuando vemos que el contexto es así, ¿cómo deberíamos reaccionar nosotros? ¿Qué deberíamos hacer al respecto, ¿no? Pero hago una aclaración para decir algo. Yo no creo ni en las cábalas, no creo en la suerte, creo en otro esquema que gobierna nuestro mundo, nuestra existencia, pero me mufé solo esta semana porque participé de un programa de radio y estaban hablando del clima y todo, y yo dije que no me enfermaba. Que es verdad, hace como 2 años que no me engripaba y todavía mi cuerpo está luchando si resistir o dejarse enfermar, así que bueno, no es para que no me saluden ni nada, simplemente que por ahí estoy un poquito congestionado y pido disculpas por eso. El clima, que me gusta, este clima un poquito fresco, igual parece que me estuvo afectando, así que no hay que cantar victoria antes de tiempo, ¿no? O nunca digas nunca. Bien, vamos a poner en pantalla, quiero mostrar algunas situaciones incómodas. ¿Les habrá pasado? ¿Lo ponen en play ustedes, chicos? El único videito. ¿Les pasó? No, pueden ponerlo de vuelta, creo que es bastante cómico. ¿Les pasó alguna vez no coordinar un saludo? ¿Sí? Es para verlo 10 veces seguido el video, ¿no? Los dos estaban tan ansiosos que el otro se apresuraba a la maniobra del otro, ¿no? Capaz que buenos ajedrecistas, pero las habilidades sociales no tan desarrolladas. Qué incómodo el momento cuando uno no coordina un saludo, ¿no? Vamos a avanzar a la siguiente. A ver. A ver si me deja avanzar. Está prendido. Avancen, dale. Vamos a la siguiente. ¿Les habrá pasado que los retaban cuando éramos más chicos en la casa de un amigo? ¿Retaban a tu amigo? ¿Sí? Incomodísimo, ¿no? Momento feo, no sabías dónde meterte, me pasó en más de una oportunidad. Vamos a la siguiente. Avanzamos, te dan un regalo y te preguntan si te gustó. ¿Sí? ¿Le pasó? ¿No es cierto? A fin de año, sobre todo a veces cuando la familia es grande y todos nos hacemos algún regalito, y no, ya no querés medias, ya no querés, ¿no es cierto?, desodorantes. Querés un perfume, pero no te lo regalan. Y tenés que disimular con esa carita, ¿no? Momentos incómodos. Vamos a la siguiente. A ver. Bueno, perfecto. Vamos a la otra, una más. Cuando le decís mamá a la maestra o a la docente. No, ¿les pasó? A ver, levanten la mano. 1, 2, 3, bien. Para los que están en la transmisión, un saludo y feliz sábado. 3, 4 levantaron la mano, los demás mienten, porque seguramente a todos nos pasó en alguna oportunidad decirle maestra a la seño, ¿no es cierto? Bueno, todos queremos a nuestra seño, eran vínculos fuertes. Vamos a la siguiente. Cuando no entendés, ya preguntaste 2 veces y seguís sin entender y no queda otra que sonreír y asentir. Y esperando que no sea nada importante, porque definitivamente si después te van a preguntar, uno no va a recordar absolutamente porque no entendiste, ¿no? Y vamos a la última, creo que en Buenos Aires esto pasa mucho, aunque en la villa también pasaba. Cuando no entendés si te van a dejar pasar o no. Y vos decís, si paso y no me están dejando, me atropellan. Entonces queda el otro acelerando y vos quedás amagando, ¿no es cierto? Un momento bastante incómodo porque encima uno está viendo a la otra persona, ¿no? Y uno no entendió qué debería hacer en esa situación. Bueno, ¿por qué nos ponemos incómodos? Definitivamente tiene que ver con el otro. Todo lo que vamos a ver hoy son contextos sociales, son contextos de vínculos, y eso responde a cómo el Señor nos hizo. Dios nos hizo de una manera, desde la creación, ¿no es cierto?, donde dijo el hombre, no es bueno que el hombre esté solo, ya sabemos a qué se refiere, pero a partir de esa lógica que el Señor impuso en nuestro mundo, acá estamos, un grupo. La iglesia es un lugar social, la familia es un lugar social, y la incomodidad tiene que ver con cómo el otro me ve, qué opinión tienen de nosotros. Y es verdad, y en mi propia vida lo experimenté más de una vez, que hay cosas que te dan vergüenza
o te ponen incómodo, pero con el paso del tiempo a veces dejan de ponerte incómodo. ¿Es así o no? ¿Sí? A ver, creo que todos nos hemos de alguna manera puesto nerviosos o demás frente a un examen, ¿sí o no? Pero no es lo mismo el primer examen de la facultad que los últimos. No es lo mismo, ¿no? Obviamente que en el último ya llegás con todo el training de años de facultad, pero también llegás con el cansancio, digamos, ¿no? Quizás con menos energía, pero con muchísima más experiencia. Está esa incertidumbre de la evaluación, pero no es lo mismo, ¿no? Y estoy hablando de algo positivo. También podemos llevar esa lógica hacia lo negativo. Algo que nos pone incómodos en algún momento, el paso del tiempo y la costumbre, hacer que se normalicen, ¿no? Algo así que no es lindo hacen las noticias en nosotros, ¿no? De tanta exposición que tenemos a las atrocidades que pasan en el mundo, sabemos que las noticias fuertes venden, aquellas noticias que emocionan, ya sea emociones negativas o positivas, se consumen, ¿no es cierto?, por lo que generan en la persona. Así que nos insensibilizamos, incluso frente al dolor ajeno, ¿no? Vemos que, hubo un huracán en tal lugar, murieron 2000 personas. Clic, cambiamos de canal, ¿no? Y acabamos de leer que hay miles de personas que ya no están más con nosotros. Si bien no los conocemos, a veces nos insensibilizamos o dejamos de sentir incomodidad frente a lo que no está bueno también. Y hay una realidad, queridos chicos, que tiene que ver con el pecado. Como mencioné al principio, es el contexto en el que estamos y no vamos a escapar de ese contexto hasta que Cristo venga. Y la pregunta es, ¿el pecado te pone incómodo? A veces está bueno profundizar en o analizar cómo es nuestra relación con el Señor, con Jesús específicamente. Yo creo que una pregunta interesante para hacernos, para entender mi relación con Jesús, es ¿cómo es mi relación con el pecado? ¿Cómo es mi relación con un mundo de pecado? Y cuando pensaba en compartirles esto, dije, voy a hacer un par de aclaraciones. No soy legalista, no creo que haya que poner los ojos en los errores. No, pero sí en el contexto de un mundo de pecado y cómo yo reacciono frente a eso. Porque mi no reacción frente a lo que está mal en este mundo habla mucho de mi relación con Jesús. Así que es un análisis fácil, rápido y que creo que hoy 3 personajes de la Biblia nos van a enseñar mucho acerca de eso. El primero de ellos es Job. ¿Conocen la historia de Job? ¿Sí? ¿Les gusta la historia de Job? Más o menos, ¿no? Yo no quisiera ser Job. Agradezco que está en la Biblia una historia de ellas, de paso, una de las historias más antiguas que conocemos, ¿no es cierto?, en el registro bíblico. Y de alguna manera, la relación social que veo ahí, podríamos catalogarla muy entre comillas como los de adentro o los amigos, como el proyecto que Cami mencionaba. Porque si bien la Biblia dice que Job era varón perfecto, y la perfección en la Biblia no tiene nada que ver con la impecabilidad, la perfección en la Biblia tiene que ver con la completud. Era un muy buen hombre, cabal, completo, era apto para todo, digamos, era una persona muy, muy completa, desarrollada, bueno a los ojos de Dios, por eso dice la Biblia perfecto. Y de paso, a pesar de ser perfecto, perdió su fortuna, perdió hijos, perdió hijas, perdió su salud, y los que los estaban rodeando, su esposa y sus amigos, no lo aconsejaron de la mejor manera. Y en la Biblia en ningún momento nos hace la ecuación de que todo lo que le estaba pasando a Job era por sus pecados, no dice eso la Biblia, tampoco Elena, sino que nos dice que es por el mundo de pecado. A Job le pasan estas cosas, que ojalá nunca nos sucedan, pero alguna de ellas nos puede tocar, en algún momento podemos perder un trabajo, en algún momento, ojalá que no, podemos perder un ser querido, en algún momento podemos atravesar alguna enfermedad. No es una matemática de que porque hicimos algo estamos sufriendo, pero de vuelta a lo mismo, Génesis 3:15, porque vivimos en un mundo de pecado, suceden estas cosas. Y sus amigos de toda la vida no le fueron de mucha ayuda en su peor momento. Al revés, lo aconsejaron bastante mal. Y el pecado no hizo indiferente a Job, sino que lo puso incómodo. ¿Y cuál es la primera reacción de Job? Vamos a buscar nuestro primer versículo de la noche, Job 42:10. Busquen allí. Job es un libro para leer y releer, muy interesante y sobre todo muy sabio todo lo que encontramos allí. Y acá encontramos gran parte de la sabiduría que el Espíritu Santo Dios hizo que Job pudiera implementar en un momento de dolor. Job 42:10. Dice allí, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus, ¿qué dice ahí? Los perdí, ya se durmieron. 10 minutos aguantaron, bastante. ¿Qué dice Job 42:10?
que Dios restauró todo, quitó la aflicción de él cuando oró por sus amigos. Y vamos a poner de vuelta el acento sobre la I. No eran buenos amigos, o por lo menos en ese momento no fueron buenos amigos. Pero Dios restauró todo, incluso el doble le devolvió de todas las cosas. Quitó la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. La primera clave que encontramos, chicos, es que cuando el pecado abunda en nuestro contexto, incluso nos repercute afectando nuestra propia vida, no debemos olvidar la oración por los otros. Incluso por esos malos amigos que a veces tenemos. Y yo tengo que admitir, creo que vos y yo a veces hemos sido los malos amigos de alguien, ¿no? Me parece que es muy dinámica. No somos perfectos como Cristo quisiera que seamos. Y por lo tanto, en algún momento puede ser que no seamos la mejor influencia para otros. Así que qué bueno es saber que incluso en ese momento puedo tener un amigo como Job que puede orar por mí. Y eso restauró ¿a quién? A Job. Hasta el doble de todas las cosas. Dios restauró su familia, su salud, incluso lo material. Y voy a pedir que podamos poner en pantalla esta cita muy linda, carta 88. El Señor quitó la aflicción de Job cuando él oró no solo por sí mismo, sino por aquellos que se le oponían. La línea es bastante clara, ¿no? Eran malos amigos, realmente. No lo aconsejaban bien. Cuando deseó fervientemente que se ayudara a las almas que habían pecado contra él, entonces él mismo recibió ayuda. Hay algo que se va a repetir en las 3 historias de esta noche y vamos a pasar rápidamente por ellas. No vamos a poder leerlas todas en profundidad. Y es que siempre el Señor pretende trabajar sobre nuestra vida. Y vamos a ver que son personajes que para nosotros representan lo máximo de la espiritualidad, ¿no? Incluso Job y su aflicción. Vamos a ver a Moisés, vamos a ver a Abraham, que él no quisiera ser un poquito como ellos. A mí me encantaría tener alguna de sus características, pero saben que llegaron a ser lo que hoy nosotros entendemos que fueron grandes líderes espirituales porque Dios trabajó sobre ellos. Y acá Job, en el peor momento de su vida, tenía que aprender a interceder por los otros. Y yo les pregunté al principio, ¿no? Y no respondan, dejémoslo en pregunta retórica, ¿cómo es tu relación con el pecado? ¿Será que te dejó de poner incómodo que tus amigos se estén equivocando? ¿Será que ya no te afecta que los otros estén yendo por un mal camino? Acá la clave de nuestra primera historia de la noche es que nosotros vamos a ser los primeros beneficiados en orar por aquellos amigos que incluso humanamente no se lo merecían. Así que vamos a pasar a la segunda historia y vamos a ir de las más antiguas hacia las más cercanas, aunque nos quedamos lejos en años, es la de Abraham. No podemos no pasar por la historia de Abraham, porque si nos situamos en la historia de Sodoma y Gomorra, encontramos otra vez una persona, un ser humano, un líder, un gran personaje de la Biblia como fue Abraham, padre de la fe de todos nosotros, no solo nosotros, ¿no? De miles y miles de millones de personas en el mundo, porque Abraham dio origen a las religiones monoteístas, a las grandes religiones monoteístas del mundo, ¿no? Así que qué gran historia la de Abraham para entender y comprender incluso nuestra realidad. Conocemos la historia de Sodoma y Gomorra y de alguna manera, si la de Job la catalogué como aquellos que estaban cerca o los de adentro, porque nos gusta hablar los de adentro y los de afuera, ¿no? Feas categorías que usamos en la vida espiritual, pero bueno, las usamos. A veces nos referimos a los que no creen como nosotros o a los que viven otra vida, los de afuera. Bueno, Sodoma y Gomorra eran los de afuera. Pero también estaba su familia, Lot, ¿no es cierto? Y algunos otros que no eran pocas personas. Era su familia, una familia grande. Así que, ¿qué nos encontramos acá? Dios diciendo que la misericordia para Sodoma y Gomorra ya estaba. Ya había alcanzado un punto de no retorno. Es decir, el juicio de Dios ya había sido establecido para ese pueblo. Y son historias duras de leer, ¿no? Porque nos contraponen con un Dios de justicia cuando a nosotros nos encanta solo centrarnos en el Dios de misericordia. No son dos dioses diferentes. Es el mismo Dios aplicando el mismo proceso a toda la humanidad. Solo que si Dios no ejecutaba sus juicios sobre esos pueblos en ese momento, todo el plan de salvación se podía caer. Y hay un eje para interpretar toda la historia del Antiguo Testamento que a mí me sirvió mucho, y es pensar que todas esas historias de guerra, de destrucción, que muchas veces son difíciles de leer y entender, tienen que ver con la historia previa al Mesías. De ese pueblo, de esa familia,
de Abraham y de toda su descendencia iban a ser Jesús. Y esto estaba lejos de suceder. Y si Dios no intervenía en ese momento y en ese lugar, corría riesgo el cumplimiento de la mayor profecía de la historia, la llegada del Mesías, que nosotros tanto necesitamos para solucionar el tema del pecado. Así que nos encontramos con que Dios necesitaba de alguna manera solucionar toda la maldad que había en Sodoma y Gomorra, pero, no es cierto, Abraham quería interceder por ellos. Qué lindo, cuando el ser humano se preocupa tanto por los demás que entra en conversación con Dios mismo en favor de otros. Y acá no son amigos, son extraños, son gente que piensa diferente. Y me encanta que nos haya tocado este contexto de mundial para hablar de esto, porque estamos en un momento donde la Argentina está siendo bastante criticada, ¿no? Y admito que no es mi momento más conectado con las redes sociales, aunque escroleo un poco, no le doy mucha bolilla a algunas cosas, no entro en algunas cosas, y más sobre todo trabajando con la interculturalidad, como me toca hacerlo, conociendo tanta gente de afuera, admito que no me enojo con algunas cosas, ¿no? Pero de repente empiezo a leer y veo cuánta gente está enojada y afectada y digo, che, nos deben estar criticando feo, ¿eh? No sé, Twitter que yo no miro, nos deben estar pegando durísimo. ¡Qué momento! Cuando todos nos enojamos con alguien que es diferente. Bueno, el mundo lo hizo con nosotros, pero la Argentina también lo está haciendo con los demás. Y lo hemos hecho en algún momento seguro, que hemos agarrado a algún país para criticarlo. Si quieren les menciono algunos. ¿Les menciono? ¿No le hemos pegado a los uruguayos millones de veces? ¿No? Se ríen, porque han hecho esa broma, ustedes también. Yo tengo un par de bromas, pero tengo muchos amigos uruguayos, así que... Ahí está Tincho, muy bien, muy bien. ¿No hemos hecho bromas con Chile? Muchas. ¿No hemos hecho bromas con brasileros? A veces nos unimos para pegarle al que es diferente. Porque es fácil hacerlo. Porque no está en casa, porque no piensa lo mismo, ni siquiera habla el mismo idioma. Y en este caso, eran eso Sodoma y Gomorra para Abraham. Eran extranjeros. Eran otros pueblos, con otras costumbres, malas, con otro idioma, no sé, no lo tengo claro. Pero Abraham tenía la excusa perfecta para decir, Señor, ¿sabes qué? Manda el fuego más caliente que tengas. Si lo tenés a 500 grados, aumentalo 3 veces, que no quede uno solo, porque son terribles. Pero en cambio nos encontramos que un verdadero hijo de Dios no se pone en esa actitud de decir, Señor, que descienda fuego del cielo, sino que intercede con ellos. La pregunta que yo les quiero hacer, ¿el Señor no sabía lo que iba a suceder? ¿O sí sabía? ¿Ustedes qué creen? Ayúdenme. ¿El Señor sabe el futuro o no sabe? ¿Sí o no? ¿Están convencidos de eso? ¿Y por qué creen que entra en conversación con Abraham? ¿Por qué le permite ese intercambio? Bueno, si encontramos tantos fieles, los perdono. Y después va bajando la vara, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien se anima a responder algo? Ya que me dejaron solito acá adelante. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque ya sabía. Y si sabía, ¿por qué entró en esa conversación con Abraham? Era porque lo amaba y lo consideraba un amigo. Abraham. Muy bien. Amaba a Sodoma y Gomorra también, ¿no? Y les dio muchas oportunidades, incluso enviando a Abraham cerca de esas ciudades para hacer una buena influencia, ¿no? Yo creo que es lo mismo que dijo Cami, ¿no? Es decir, Abraham tenía que seguir creciendo para poder ser el padre de la fe que necesitaba ser para toda la humanidad. Y así que nos encontramos con esta historia. Vamos a poner en pantalla otra cita de Elena. Los sodomitas habían pasado el límite de la misericordia. Varios pueblos habían pasado. Y no se les concedió más luz antes de su destrucción. Si la amonestación hubiese pasado por esas ciudades de la llanura y se les hubiese dicho exactamente lo que estaba por venir, ¿cuáles de ellos habrían creído? ¿No hubieran aceptado más el mensaje que los yernos de Lot? ¿Y qué dice ahí? Dios sabe. Por eso Dios toma las decisiones que toma. Porque lo sabe. Ahora, cuando nosotros cuestionamos a un Dios que sabe, es porque nosotros estamos en realidad reconociendo que no confiamos en su voluntad. Y en este caso Abraham no estaba cuestionando de una manera desafiante, sino que estaba cuestionando de una manera muy amorosa. Se puso en rol de preocupación por el pueblo de Lot. Y vamos a leer Génesis 18, del 23 al 27. Ahí se encuentra toda esta discusión y luego el versículo 33, Génesis 18. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad.
¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? El versículo 25 dice, lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaren allí 10. No la destruirés, respondió, por amor a los 10. Pero tristemente nos encontramos con el versículo 33, un poquito más adelante, ¿no es cierto? Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Nos conocemos la historia, no había ni siquiera 10 justos allí, y el fuego descendió. Lo importante en este momento no es el fuego que descendió sobre Sodoma y Gomorra, sino más bien la actitud de diálogo con Abraham. Por lo que Abraham necesitaba crecer y entender lo que el pecado hacía en el mundo. ¿Por qué Dios entró en diálogo con Abraham? Porque el que necesitaba crecer era Abraham. Abraham no pudo dormir tranquilo mientras Sodoma estaba por perderse. La pregunta es, nosotros de noche, ¿cómo dormimos sabiendo que hay un montón de personas que todavía no conocen a Dios? En mi trabajo por lo menos clasificamos, es una clasificación técnica pero es valiosa, pueblos alcanzados y pueblos no alcanzados. Sudamérica somos un pueblo alcanzado. El cristianismo ya ha llegado aquí hace cientos de años y lo querramos o no, tenemos la libertad suficiente como para que la Biblia recorra nuestro continente, nuestros países. Pero tenemos un montón de otros pueblos que los podríamos catalogar como no alcanzados. Son casi 4.000 millones de personas en el mundo. 3.7 mil millones. ¿Muchos o pocos? Muchísimos. Que todos los días se acuestan sin conocer el nombre de Jesús. Y no es que no lo han aceptado, no han escuchado el nombre de Jesús. Bueno, en este caso Abraham, pensando en un pueblo de esas características, no dormía tranquilo sabiendo que Sodoma se estaba por perder. Los que necesitamos crecer espiritualmente somos nosotros. Y a veces nos sentimos que como hacemos actividad misionera, como venimos a la iglesia, ya no necesitamos mucho más que eso, ¿no? Y la realidad es que hacemos actividad misionera, venimos a la iglesia porque necesitamos de Dios. Y Abraham entendió que en esta anécdota o en esta historia tan importante en su vida, él era el que tenía que crecer espiritualmente. Y ahora avanzamos un poco más en el relato bíblico y nos encontramos con Moisés, que creo que es un gran intercesor por las personas, ¿no? Le tocó liderar un pueblo muy cabezadura por el desierto, que el desierto no es fácil porque falta de todo, y con millones de personas a sus espaldas, tenía que liderarnos para llegar a un lugar, con un objetivo, la tierra prometida, abandonar un lugar de esclavitud donde mal que mal había cosas. Había comida, me imagino que había muchos azotes de por medio, pero había cosas. Y el pueblo de Israel saliendo de eso, en el monte Sinaí, donde Moisés recibe los 10 mandamientos, ¿qué hace el pueblo? Fabrica un ídolo. En el primer momento que Moisés se da la vuelta a la espalda para recibir una de las porciones de la Biblia más importantes de todas, que es la ley de Dios, por la cual el pueblo iba a crear una nación donde el Mesías iba a nacer. Recuerden que ese es el contexto de todas estas historias. Moisés se da la vuelta por 5 minutos y el pueblo hace un becerro, hace un ídolo. El pueblo se olvida de Dios a los 5 minutos. Entonces Dios le dice a Moisés en Éxodo 32:10, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. El Señor ya se había cansado del pueblo de Israel. Hace 380, 400 años que los veía mirando con mucho cariño en esclavitud, pero de repente colmaron su paciencia. Y el Señor ya sabía el futuro, como venimos diciendo hasta ahora, ¿no? Y de ti haré una nación grande. La promesa del Señor es, Moisés, los voy a borrar a todos. Borrón y cuenta nueva. Pero a vos, que sos fiel, de vos voy a hacer una gran nación. Así que lo que Dios le había prometido era humanamente una propuesta tentadora. Me imagino que para Moisés era más fácil empezar de vuelta que seguir con ese pueblo cabeza dura, ¿no? A veces nos da ganas de empezar de vuelta, ¿no? ¿No les da ganas a ustedes de dejar todo a veces? No lo respondan, no hace falta. Si no, ¿cuántos han querido dejar el trabajo alguna vez? No respondas. Dejar la facultad. Cuando estamos peleados con aquellos que queremos, también no, yo me voy y no vuelvo nunca más. Y Moisés no aceptó, ¿no? Dios le ofrece empezar de nuevo.
Y aunque era tentador, porque el pueblo lo criticaba, el pueblo se rebelaba, hace 2 días habían salido, ¿no? Figurativamente, ya querían volver a Egipto, no confiaban en Moisés, todo eso tenía en contra él. Sin embargo, Moisés responde de una manera impresionante. En el capítulo 32, del 11 al 13, primero le ruega a Dios que perdone al pueblo. Se lo ruega, intercede por ellos. Después dice una de las frases más fuertes de toda la Biblia, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora del libro que tú has escrito. Se pone a él mismo entre medio de la destrucción de los otros para salvarlos, ¿no? Yo no creo que Moisés se creyera más grande que Dios. No, al igual que Abraham no estaba cuestionando la voluntad divina, sino que estaba aprendiendo a interceder por aquellos que amaba, aunque no lo merecieran, aunque fueran un pueblo rebelde, difícil. Perdónales ahora su pecado y si no, ráeme del libro que has escrito. En otras palabras, si ellos no pueden salvarse, prefiero perderme con ellos. Y Dios es tan bueno que entendió exactamente lo que Moisés estaba haciendo, ¿no? Y creo que es una actitud que refleja el corazón de Cristo, intercediendo por nosotros. Moisés estaba demasiado incómodo como para dejar que Israel muriera, aunque pareciera tentadora la propuesta, ¿no? Bueno, ok, hago un pueblo nuevo a mi medida. Voy a empezar de vuelta, vamos de a poco, creamos un nuevo pueblo, nos vamos desarrollando, ya conocemos los errores, no los vamos a volver a cometer. Pero en realidad Moisés no está queriendo abandonar al pueblo, sino ponerse entre medio de la destrucción para que eso no sucediera. Moisés estaba demasiado incómodo como para dejar que Israel muriera. Y vamos a empezar a cerrar con esto, porque cuando me pregunto qué los llevó a hacer esto, la única respuesta que encuentro es que ellos estaban reflejando el carácter de Jesús. Lo estaban haciendo de una forma misionera. ¿Y qué es la misión? Cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Todos ellos tenían una misión. La de Job, si bien es una historia chica socialmente hablando, ¿cuántos eran? Un puñado de personas. Está escrita en la Biblia y llega a nosotros para que millones de personas la leamos. La historia de Abraham, el padre de la fe, que cambió el rumbo de la historia y del mundo. Y la historia de Moisés, que fue una parte central en ese pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Todos ellos entendieron que su misión era reflejar el carácter de Cristo. Y ahí llegamos a Jesús, que no podemos cerrar esta reflexión de otra manera porque es nuestro máximo ejemplo de intercesión. Porque en el cielo, ustedes conocen la historia, Satanás genera una rebelión. ¿Te imaginas? Son esas palabras contrapuestas que no tienen sentido, oxímoron, creo que se decía de esa manera, cuando dos conceptos que son contradictorios van juntos, una rebelión en el cielo. A veces lo normalizamos, ¿no? Pero parate a pensar 2 segundos. Una rebelión en el cielo, donde pensaríamos que no deberían suceder estas cosas, sucedió. Satanás arrastra muchísimos ángeles con él y de esa manera hace que muchos se pierdan en contra de Jesús. Entre medio de esa historia, Cristo crea al hombre y la humanidad cae en pecado. Conocemos nuestro mundo, nuestra historia. El cielo y los ángeles llenos de ansiedad, todos en la tierra, tenían que ser destruidos. Y eso provocó malestar. Pero vamos a avanzar hacia la siguiente cita, que es muy linda, sobre la historia de la redención. Y vamos a ver cuál es la actitud de Jesús desde el comienzo del plan de salvación. Si me ayudan, avanzamos un poquito con la presentación. Entonces, Cristo informó a la hueste angélica que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había suplicado a su Padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre él. Para que su intermedio el hombre pudiera encontrar perdón. Para que por los méritos de su sangre, como resultado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar el favor del Señor. Volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. Estos son cientos y miles de años atrás. Cuando el mundo todavía estaba incipiente, Cristo se ofreció para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Para que nuestro estado corrompido, actual, donde a veces ya no nos ponemos incómodos por el pecado, vuelva a su estado original y dejemos de comer frutos que nos hacen mal y podamos comer frutos de vida eterna, ¿no? Poder participar nuevamente del árbol de la vida. Y vamos a leer unos últimos versículos. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Allí, ¿quién más que Pablo, no es cierto?, para poder escribir de forma tan inteligente qué sintió Cristo o cuál fue su decisión
para salvarnos a todos nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Lo tienen? ¿Lo leemos? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No había una muerte peor. No era solo horrible morir como es. A todos nos choca que el hombre, aunque nuestra vida es corta, ¿no? Job dijo, el hombre es corto de días y hastiado de sinsabores. Job la tenía clara, estaba un poquito depre en esa historia, ¿no? Sabía que la vida era corta y con muchos problemas. Pero en realidad no estamos hechos para una vida corta. Por eso nos choca la muerte. Por eso, aunque vivimos en miles de años de dolor y de sufrimiento, no naturalizamos la muerte. O no nos produce lágrimas perder seres queridos. Incluso aquellos que quizás no conocemos. Nos produce dolor, ¿no? Nos produce porque no estamos acostumbrados a eso. Y Cristo vino a solucionar eso despojándose de su propia, ¿no es cierto?, de su rol de Dios como algo a que aferrarse. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y una vez hecho hombre se humilló a la muerte. Y no solo la muerte, que ya es horrible, sino muerte de cruz. La muerte de los criminales. De lo más alto del universo hasta lo más bajo de la tierra. Con un imperio cruel como era el imperio romano, ¿no? Y del ejemplo de Jesús me doy cuenta que la madurez espiritual no es cuando me incomoda solamente mi pecado. La madurez espiritual es cuando me incomoda que otros se pierdan. Y creo que ese tiene que ser el mensaje en esta noche. Sencillo, al punto. ¿Cuánto me incomoda el pecado? No el propio. Porque quizás vos tenés una vida espiritual que te lleva a analizar cómo te estás comportando. Ahora la pregunta es, ¿cómo te llevas con el pecado de los otros? Y no estoy diciendo que tengamos que salir de este lugar a juzgar gente, porque no es lo que hizo Job, no es lo que hizo Abraham y no es lo que hizo Moisés. Pudiendo ponerse del lado de Dios y decir, Señor, destruílos, no pasa nada, vamos de vuelta. Se pusieron entre medio de la decisión para que esas personas pudieran tener una nueva oportunidad. Nosotros, ¿será que vamos a decidir hacer con el resto de nuestra vida que otros puedan conocer más a Cristo? ¿Será que vamos a poder permitir que nos incomode el pecado? La pregunta no es quién merece tus oraciones, porque los amigos de Job no merecían las oraciones. Sodoma y Gomorra no merecían esas oraciones y el pueblo de Israel definitivamente no las merecía. Job oró por quienes lo hirieron. Abraham oró por los peores pecadores y Moisés oró por su iglesia que quería volver a Egipto. Su iglesia que quería volver a la esclavitud. Y Jesús oró por aquellos que lo estaban clavando en una cruz. Nosotros, ¿será que somos capaces de orar por aquellos que nos dicen una palabra fea? ¿Somos capaces de orar por aquellos que no nos dirigen la palabra? ¿Será que somos capaces de orar por aquellos que no nos sonríen a veces, pero que sabemos que están pasando dificultades? Y nosotros, ¿por quién estamos dejando de interceder? Capaz que ahí está la respuesta de nuestra propia débil espiritualidad. Y al revés, cuando oremos por aquellos que no lo merecen, podamos disfrutar de una fe fuerte, como la de Job, como la de Abraham y como la de Moisés. Y a mí me consuela estas historias porque yo sé que no tengo que ser Job. Él ya está en la Biblia. No tengo que ser Abraham, él ya hizo su tarea. Y también Moisés, no es mi llamado. Tampoco tengo que ser Pablo, tengo que ser Leo. Y conozco el nombre de varios, pero no los voy a mencionar. Dios te está llamando en esta época para que vos cumplas tu propia misión hasta que Cristo venga. Y como el Señor todavía no llegó a esta tierra, y yo deseo que lo haga muy pronto, ojalá que todos estemos incómodos con el pecado. No con las personas, sino con el rumbo que las personas están eligiendo, porque sabemos que son caminos que al hombre pueden parecer derechos, pero en realidad son caminos de muerte. Así que qué lindo que sería que podamos empezar a amar. Primero como Jesús. Y aprender de las historias bíblicas que repasamos en esta noche, entendiendo que el amor es hacer algo por los que hoy están tomando malas decisiones. Así que quiero invitarlos a que se pongan de pie para que podamos cerrar con una oración y pedir al Señor que nos ayude a poder ser incómodos o incomodados con un mundo de pecado. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos en este sábado que comienza. Ya estamos transitando sus horas y hemos podido hacerlo acá en tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque tenemos una iglesia, porque tenemos tantas bendiciones enormes y seguramente estamos atravesando alguna dificultad, Señor. Pero ayúdanos a que ni la comodidad ni nuestros propios desafíos
nos permitan perder la empatía con los demás, Señor. Hoy hay gente sufriendo que todavía no te conoce. Quizás hay cristianos que todavía no conocen la verdad del Evangelio, pero sabemos que hay millones de personas que todavía no conocen ni han escuchado el nombre de Jesús y están pereciendo sin saber la esperanza de salvación, Señor. Permite que el mundo de pecado nos incomode, que no nos deje dormir, Señor, que no nos deje sentarnos cómodos en una silla sin pensar cómo hacer para que otros te puedan conocer, Señor. Si hoy estamos aquí y te estamos esperando es porque la misión está vigente. Y tenemos que ponernos manos a la obra, Señor, para que eso pueda ser una realidad. Porque todos te queremos ver volver del reino de los cielos. Pero no queremos ir solos, Señor. Queremos ser una gran multitud que represente el trabajo que hemos hecho en esta tierra en favor de los demás, Señor. Que ninguno de los que estamos presentes nos perdamos, ni tampoco aquellos que nos rodean. Los pedimos en el nombre de Jesús. Amén.